Hace muchos años, ellos trajeron sus idiomas, sus letras, sus escritos y sus leyes. Eran los españoles arribando a estas tierras y la bautizaron como la Nueva Cartago. Sin embargo, ya estaba fundada. No una ciudad, sino un valle bañado por los ríos Purires y Coris. Animales color tierra, hombres y mujeres color barro, existían en los territorios del cacique Guarco. El Guarco fue el dueño y monarca del oriente huetar costarricense. El gran señor de Purapura, le llamaban el centinela de Co. Co, quien fue otro cacique que asentó su pueblo en las altísimas montañas del norte, sostuvo una pugna constante con Guarco por la disputa del territorio. Guarco libró tanta sangre que hizo que el valle se llenara de lágrimas el día en que Co murió. Su hijo, Aquitaba, para salvar a su pueblo, sacrificó a su hija Istarú. Implorando apaciguar la ira de Guarco, la llevó al monte más alto y la entregó a los dioses. El lugar donde fue sacrificada Istarú se agrietó. Y ella despertó en honor a su abuelo, convertida en volcán. En fuego, ceniza, piedra, en lluvia y en lodo, que cayeron sobre los guerreros de Guarco y asustados huyeron al sur del valle. Ante tal sacrificio, Guarco no volvió a molestarle jamás. Pero los pobladores del sur, para sobrevivir, tuvieron que trabajar la tierra enlodada, fundando los pueblos y oficios del barro en una historia que se transmite a través de los ecos y las voces del Guarco. Mi nombre es Francisco Núñez Araya, miembro del Grupo Cultural Barro Tejareño, rescatando la cultura del Cantón de Guarco. Para eso trabajamos. Hoja de banano seca. Cuando ya está seca, entonces se le pasa así la mano y se le bota la hoja seca y ya queda así nada más, como nosotros en pergamino, o sea, pelado. Esto servía para dormir. Era el colchón de hace 70, 80, quizás más años. Es una pequeña muestra de lo que fue una estera. Duré descalzo hasta los 17 años. Chiquillo, habían niguas y habían yuyos. Bastantes, porque andábamos en los barriales y con costo se lavaba uno los pies, quizás así se acostaba. Pero esto era lo esencial para rascarse uno la punta de los dedos aquí. Ahí le daba uno parte de la noche hasta que dejara de picar. O sea, las fabricaban y las vendían. Ahí vendían, como ya compraron un colchón de mi estera, y se la llevaban para la casa. Una regla aquí, una pata aquí de regla, allá al otro lado unas tablas encima y ponga esto y listo. Así es fácil. Si tenemos que hablar de la teja en Costa Rica, tendríamos que hablar quizás desde 1939 para acá, que se comenzó a construir la teja acá en el Tejar del Guarco. Porque en ese año se inició la Segunda Guerra Mundial. Entonces no había importación de láminas de zinc. En el Tejar del Guarco tenemos lo que se llama la mina o tajo, donde se sacaba todo el producto para hacer la teja, el lugar llamado Guayabal. Tenían que sacarlo con los brazos, ¿verdad? Porque esto es arcilla que no se le puede meter una pala jamás, con costos mete uno en la mano. Entonces las agarraban así en puños, las recostaban aquí al pecho y las llevaban a la par de la mesa donde iba a ser elaborada la teja. Maltratado por las propias manos, ¿verdad? Esta arcilla acá, así donde usted la ve, tiene mucha piedrita, pequeñita. Era el especial para la teja, porque era un material fino, muy fino.
No fue una idea loca, sueños lejanos cabalgando entre tejados, que llevó al hombre a usar arena, agua para mezclar el barro. La teja no es solo barro, es el pasado que habla al calor de las caricias del alfarero, que pasa de mano en mano hasta llegar al fuego. Con la ayuda del galápago, cortador y gradilla, se adornan los techos de antaño, soporte de largos inviernos y pronunciados veranos, surge de las cenizas, confrontando el pasado y presente. Al pasarle los dedos acá, se sabía que la teja que se hacía en el tejar del Guarco y llevaba estas señas era hecha en tejar del Guarco. Este instrumento se llama cortador. Este instrumento se llama gradilla. Este instrumento se llama galápago. Esta es una pequeña batea para echar arena. Y este instrumento pequeñito se llama nivelador. Que venían camiones de todo el país a comprar la teja acá. Significó una gran ayuda económica para el pueblo. Y ahí que por la producción de la teja y todo el trabajo que se hizo ahí, el cantón del tejar del Guarco se llama tejar, alusivo a la teja. ¿Qué hacía el tendedor? Llevarla al patio, a ponerla al sol. Y ahí duraba esa teja 4 o 5 horas. Y la teja, una vez que se hace y ya seca al sol, hay que hornearla. Y esa horneada se llevaba hasta 5 o 6 horas de llevar fuego. Bueno, nosotros hemos ido a hacer talleres a escuelas y colegios. Cuando se celebra el cantonato de aquí de Tejar, que es el 26 de julio, ahí estamos presentes nosotros también, haciendo talleres para que la gente vaya, vea, pregunte, haga tejas, para que conozcan los instrumentos, para que conozcan toda la historia de lo que fue la teja. Todos los chiquitos meten las manos, hasta los profesores también. Jóvenes y adultos se interesan hasta hacer la tejilla. Y no, yo me la llevo para la casa porque yo las pongo a secar y yo la pinto y la voy a guardar bien bonita. El que hace esto hoy día está recordando aquellos años. Esto era un tejado. Como ustedes lo ven, rústico, está hecho de madera redonda. Este era un señor que se llamaba don José Res Brenes, tradicional en la teja. Y este era un hijo de don José Res Brenes que se llamaba Billo Brenes. Se echaban 2 caballos a la pila, comenzaban a dar vueltas y ahí pisaban el barro. Había un señor ahí dándole vuelta a los caballos que se llamaba el trillador. El trillador duraba ahí junto con los caballos 4 o 5 horas dando vueltas hasta lograr que el barro estuviera totalmente arcilloso. 12 años salí de la escuela de 3er grado para dedicarme al trabajo de la teja. Anteriormente, cuando yo era un niño, casi que lo que habían eran casas viejas, casas de piso de tierra. El Guarco tenía una desventaja que era con respecto al volcán Irazú, que en las crecientes, en aquellos inviernos eran bravos. Toda la parte norte era montañosa, al venirse una creciente arrastraba árboles y todo, entonces bajaban aquí las crecientes llenas de árboles. Y todo esto era un fango, estaba el río Purires, estaba el río Reventado, que llamamos nosotros, en ese tiempo lo llamamos río Taras, y estaba el río Coris. Entonces ese era fangoso, entonces de ahí le pusieron Ciudad de Lodo. Nosotros somos productos de guerras, porque acababa de pasar la Primera Guerra Mundial, se puede decir, porque terminó en el 18. La Segunda Guerra Mundial comienza en el 39 y termina en el 45. Entonces son históricamente 2 guerras muy seguidas. Y uno chiquillo absorbía todo eso, se lo ponía súper nervioso. 3 años después viene la revolución del 48. Ya apareció el movimiento de liberación nacional de Figueres en contra del gobierno. El frente, el combate bravo fue aquí el 13 de abril, que ya el movimiento revolucionario se apoderó de la escuela. Se apoderó de la iglesia. Y ahí hicieron una trinchera.
Y entonces los del gobierno venían del sur hacia el norte, hacia a la plaza, donde está el parque ahora, era una plaza de deportes. Y ahí, en esa calle principal, hacia abajo, ahí fue donde se desarrolló el combate. Antes nos metíamos en un hueco que hizo mi papá, donde habíamos como 15 personas, ahí los chiquillos nos tenían agarrados, que ellos guarden, hacer bulla y nada de eso. Métase, porque oiga la avioneta tirando balas. Se oían las descargas. Entonces eso todo nos llenaba de miedo. Oíamos las ramas de los cafetales, esto eran cafetales, caer donde pegaban las balas y las ramas se desprendían y hacían un gran escándalo. Los perros ladraban, las gallinas locas, los pájaros volaban de un lado a otro. Y entonces todo eso fueron momentos de terror, bastante difíciles. Yo vivo en avioneta, inmediatamente me llevo al 48. Cuando pasó la Segunda Guerra Mundial y pasó la del 48, ya comenzó a entrar zinc. Entonces ya la gente lógicamente prefería mejor el zinc que la teja. Y ya comenzó a quedar gente sin trabajo porque ya los tejares no había que vender la teja. Entonces ya dichosamente los cafetales, la gente se fue a trabajar al campo, aparecieron las hortalizas porque en ese tiempo la industria no estaba desarrollada y entonces mucha gente trabajando al campo, en las milpas. Hay comunidades que se sienten orgullosas de su pasado, tienen identidad. Anteriormente lo hacíamos con manta, le embarrábamos hule. El hule era extraído de palos que normalmente se conseguían en la zona de Limón, pero al hule nosotros le decíamos leche. Y el producto ese llegaba a través del tren. Imagínese que usted está pintando ahí sobre una manta. Le pasábamos varias manos, lo llevábamos al tanque de agua, lo sacábamos, le volvíamos a pasar una mano, lo que le llamábamos rematar, la última mano, luego ingresaba al agua, luego se sacaba y una vez que se secara, untábamos talco simple, sin olor, el talco blanco, eso para que no se pegara a la hora de que uno doblaba para hacer los cortes. Luego cuando apareció la FB Goodrich, la gente que trabaja en llantas, esta gente se empezó a traer el famoso hule látex, era ya con diferentes químicos. Y ya ese hule eliminó al de la línea, por así decirlo. Era artesanal, porque casi todo era manual. Bueno, lo único que se necesitaba era una máquina, digamos que una Singer, de esas de polea. El hule fue un medio para el medio de vida que tuvimos y tuvieron algunos para poder subsistir laborando las capas. Mi abuelo, Otoniel Garro Martínez, y un hermano de él específicamente, ellos fueron los que iniciaron siendo jóvenes. Todavía nos mantenemos como cinco fabricantes de la familia, ¿verdad? Es decir, los hijos de mis abuelos y luego nosotros, digamos, los nietos. Recién salido de la escuela con 12 años y 4 meses o 2 meses, 3 meses, y ahí fue donde empecé a trabajar hasta la presente.
y no sé hasta cuándo. Sí tengo fotos viejas, digamos, del palacio, que es el mismo. La escuela sí varió, porque fue bien reformada. La iglesia había cambiado. La cancha de fútbol la pasaron a otro lado y nació el parque en el centro, en 1963, en diciembre de las avalanchas. En ese año fue también en la erupción del volcán Irazú, también hay algunas fotos por ahí. Y después en el campo deportivo sí hay variedad de diferentes equipos que han pasado por el Cantón del Guarco. Es interesante porque llega gente de otros lados, ¿verdad? Entonces alguien te pregunta, mira, ¿y esto dónde es? ¿Y por qué desapareció? ¿Y vos sabes quién es esto? ¿Este matrimonio? ¿Qué pasó con él? ¿Qué se hizo? Y todas esas situaciones que se dan. Entonces, hasta el momento la tengo un poquito nítida, tal vez ilusionista o que me gusta observar las cuestiones que se dan en el barrio, en los lugares, y lo que pueda captar uno visualmente. La fotografía es interesante, pero digamos, como yo la manejo es totalmente diferente a como lo hacen los fotógrafos. Ya con sus cámaras, que usted extrae de allá, del fondo, y se lo pone así en la cara. Fotografía es como un resumen de lo que usted ha vivido y de lo que vive. Y sacar una foto por sacarla y nada que ver. Tiene que haber algo que sea importante. Yo me imagino que desaparezco yo y desaparece mi hermano y desaparece esto. A la juventud no le interesa prácticamente esto. Para mí vivir en el Cantón del Guarco es un orgullo, la verdad. No sé los otros cantones, pero yo digo que el Guarco es uno de los cantones muy bonitos de Costa Rica. Tiene mucha fauna, mucha flora, bosques, gente muy linda y muchas tradiciones y muchos oficios de muchos años del Guarco y de Costa Rica. Sí, en el Guarco hay toda una historia y una cultura muy grande es la cabulla. Dentro de otros oficios que tiene el Guarco, la cabulla es uno de los, yo pienso que de los más grandes que tiene el Guarco, porque fueron muchas familias, muchas comunidades que trabajaron en este oficio durante muchos años, porque prácticamente era el único sustento que había, la única fuente de trabajo y en esto trabajaban todas las personas, o sea, los adultos, los chiquillos, las muchachas, las señoras. Que ya no se le salieron, solo se le quedó un saco roto. Sí, es que como pegaron los cuchillos. Las raíces de uno, la identidad de uno son lo que lo hacen a uno ser lo que es. Estar aquí me recuerda ahí toda mi vida, mi papá y toda una historia, o sea,
aquí crecimos, aquí entre estos cabullales crecimos. Cuando éramos chiquillas jalando almuerzo, ya años más tarde desfibrando la cabulla con mi papá, trabajándola. Entonces prácticamente mi vida está aquí, todo lo que yo soy está en estos cabullales. En 1928 que don Pepe Figueres abrió la empresa La Lucha, que él ya empezó a comprar mucha cabulla ahí para hacer los sacos con los que se exportaba el café. Y ya habían muchos cabulleros, porque como la empresa recibía tanta cabulla y todo, pues la gente en un principio empezó con poquito, pero como era una empresa buena, empezaron a sembrar más y más y más. Entonces ya la gente prácticamente los terrenos los tenían solo con cabulla. Y es un trabajo de años, es mucha la inversión que hay que hacer, primero en hacer los almendrigales, en trabajar los terrenos, en sembrar la cabulla, hay que abonarla, hay que cuidarla mucho para que dé la primera producción. Esta está ya para hacer un almácigo, entonces esta matita uno la siembra, qué sé yo, de aquí a un año y medio, está para trasplantarla, que tiene que tener más o menos un metro por ahí. Y ya se trasplanta, se siembra ya en calle, lo que llamamos en calle, que sería esto así, que tiene que tener más o menos una distancia de 2 metros para que cuando ellas crezcan no choquen una entre sí y a la hora de cortarla, ¿verdad?, que sea más fácil. Entonces ya después de trasplantada dura más o menos 2 años para ya empezar a producir. La primera cosecha no es buena porque estoy a cabulla hacerle, ya después de 3 años ya es cuando la cabulla tiene ya una buena cosecha. Y ya digamos, ya para que sean matas así, ya se lleva 4 o 5 años que ya estas plantas así, sí echan una buena cosecha porque ya tienen una fibra muy resistente y echan más cantidad de fibra, entonces sí hay que esperarse unos añillos. Y la planta de la cabulla no florea como otras plantas cada año o así, ellas florean cada 50, 60 años. Sí dura mucho la flor, ya cuando la planta florea dura bastantes meses floreada, pero luego ya cuando le pasa la florea ya la planta muere. En un principio, cuando solo se trabajaba con la fibra de la cabulla, la economía era buena porque toda la cabulla se vendía. Cuando decidieron ya traer fibras sintéticas, de hecho del extranjero, supuestamente porque son más baratas y porque duran más, obviamente que un saco sintético dura mucho más que uno de cabulla, entonces para nosotros la economía se vino abajo porque ya la compra de cabulla era menos y fue ahí cuando la empresa cerró. Más o menos fue en el año 90. Que ya le dijeron, no, ya no se recibe más cabulla. Para nosotros todos fue muy, muy duro y un golpe muy fuerte en lo que fue la economía. Con las mariquitas. Ve las mariquitas que... Se tendía la cabulla, se dejaba así, digamos, se tendía en la tarde para otro día. Ya otro día, tal vez al mediodía, se le daba vuelta para que se secara por el otro lado, se hacía mucho sol. Ya en la tarde, por ahí de las 3, las 4 de la tarde, veníamos y la recogíamos, ya bien seca. Llevaban la cabulla a tejar para los artesanos de allá que trabajaban haciendo el hilo y las alforjas y todo eso. Mi papá la llevaba en una carreta, entonces él se iba aquí a las 2, 3 de la mañana con la carreta de cabulla hasta tejar. Se iban por el camino que entra, un camino que entra por la Cangreja y sale a Liguito. Y ya llegaba ahí el Liguito y llegaba a tejar.
Y ya para acá se traía la carreta con los víveres, digamos, con los comestibles y todo, ya los traía para acá. Y a mis hijos ya les dije, cuando yo me muera, la cabuya nadie la toca, aquí se queda. Si ustedes no la trabajan, no me la van a tocar, porque esto va a quedar aquí para toda la vida, porque siempre va a ser nuestra historia y nuestro legado. Son nuestras raíces, y yo siempre digo que si uno no tiene historia, no existe. Las cosas que no tienen raíces y no tienen historia no existen. Y esto es una gran historia de nosotros. Son muchas generaciones trabajando en esto, y con este oficio, con este rescate, yo recuerdo a mi bisabuelo, a mi abuelo, a mi papá, y quiero que a mí me recuerden también. Yo no puedo dejar esto, tengo que seguirlo, y me siento muy orgullosa y muy feliz de ver de que yo estoy conservando esta tradición, esta herencia. La única limitación está en su mente. Usted no puede hacer lo que su mente le diga que no puede, y su mente puede todo. Lo artesanal es más caro, pero porque tiene todo un proceso más cuidadoso. Uno cuida mucho de la materia prima, de que lo que uno está haciendo no contamine, y entonces tiene uno que tener más cuidados, el proceso es más lento, y digamos hay productos que los han industrializado mucho. Digamos hay artesanías que ya las hacen, qué sé yo, con máquinas, los procesos son más rápidos, entonces y obviamente los costos también de estas artesanías son más baratas, pero son en serio, o sea, usted puede conseguir un montón de, pues, qué sé yo, muñequitos todos parecidos. No son cosas únicas como las que hace un artesano de verdad. Empecé con mi mamá, porque mi mamá era artesana, de ella aprendí el arte de hacer artesanías, entonces es como algo que ella lleva en la sangre, ¿verdad? Ha sido muchos años de que la cabuya estaba en mi familia. Uno pensaba que lo único que se podían hacer eran los bolsos y las famosas maceteras, ¿verdad? Pero luego ya hace muchos años ya se empezaron a hacer digamos, muñecas de cabuya. Yo empecé a hacer muñecas de cabuya, después unos angelitos de cabuya, y eso fue con lo que yo empecé. Y entonces empecé a hacer otras cosas y empecé a innovar con otros productos, y ahora me encanta porque son muchas las cosas que hago con cabuya. Y yo, sobre todo cuando la estoy desfibrando, veo que de eso pueden ser cosas tan lindas. Entonces, no sé, a mí me emociona ver que de unas hebras, de unos hilos, que verdad que si usted los ve ahí, no significa mucho, y verlas, para mí, obras de arte que se pueden hacer. Entonces, no sé, ahí me inspiro y me emociono y me encanta. Pero los materiales que utilizo, aparte, bueno, la cabuya es el 100% de la materia prima, pero también para amarrar las hebras uso goma blanca, la que llamamos goma blanca. Se ocupa, digamos, hay piezas, no todas, que llevan alambre para darle movilidad a los brazos de las figuras. Tiene que ir muy, muy bien peinada para que quede bien fino. Entonces, porque ya cuando se la engomé mal peinada, como quedó, como dicen, ¿verdad? Eso tiene que ir desde un principio bien. Quisiera como llevar gente a que conozca el cabuyal, que conozca cómo se desfibra, que conozcan esta herencia tan bonita de nuestro cantón. Entonces, yo creo que si las cosas se dan a conocer, no se pierden. Si uno trata de dar a conocer una herencia y una historia, no se va a perder.
Chao.